Saúdos amigos, moi boas noites a todos. A unha e 7 minutos desta madrugada. Esta noite aquí en Milenio imos compartir boa parte do noso tempo de radio con Manuel Agulla Mádana, recoñecido experto a nivel internacional da ciencia e filosofía do yoga, responsable da Asociación de Yoga Sananda de Vigo. Con este home que combina a integración de ciencia, psicoloxía, filosofía e métodos de meditación nos seus ensinos de yoga, e que ademais é un gran coñecedor das filosofías orientais e das modernas técnicas de crecemento persoal, queremos falar e queremos tamén facernos eco da súa recente viaxe á India, a Alemaña, concretamente a India, a terra da que procede unha disciplina con máis de 5.000 anos de antigüedade. E de paso queremos aproveitar a súa presencia entre nós en directo neste tempo de radio deste mestre do yoga para que non queden dúbidas sobre esta disciplina. Polo tanto, abrimos os nosos teléfonos por se queredes participar, por se tedes algunha dúbida, algunha curiosidade que compartir con o noso convidado. Dúas liñas telefónicas sempre abertas, 981 540 996 e 981 540 966. Sabedes que en Milenio sempre temos un tempo adicado ás tradicións, á cultura popular. A través dos contos, das lendas que poñemos en antena, tentamos de reencontrarnos con parte dun legado ancestral válido hoxe en día, do que é posible aprender. Se os nosos fillos disfrutan cos contos, se son capaces de mergullarse nese mundo fantástico de ilusións, de valores, por que os adultos que fomos nenos prescindimos tan alegremente de todo iso? Ou o rexeitamos pensando que para esta vida moderna non nos vale? José María Doria é psicoterapeuta transpersoal, un home que imparte cursos de educación das emocións e técnicas de meditación. Recompilou unha serie de contos de sabiduría milenaria, un saber no que Oriente e Occidente se dan a man e que esta noite compartiremos. José María contarános esta madrugada algún deses contos que el define como patrimonio ético da humanidade. Feitas as presentacións, comentadas as nosas intencións, imos comezar esta nova edición de Milenio. No nome de todos os que aquí estamos, recibe un saúdo de quen che fala, Antón Rebollido. Real ou aparente, Milenio. Os misterios da historia, a actualidade máis polémica e os fenómenos inexplicables. A palabra sánscrita yoga provén da raíz verbal yug, que significa unir. Así, nun contexto espiritual, o yoga implica entrenamento ou disciplina unitiva. O yoga é a relixión de moda. Na última década en España, a práctica do yoga disparouse. É difícil cuantificar o fenómeno, mais os centros máis acreditados afirman que os adeptos aumentaron nun 50%. Empresarias como Alicia ou Esther Koplovich, políticos como Rodrigo Rato ou Tony Blair, actores como Maribel Verdú, Julia Roberts ou Javier Bardem, deportistas como Butragueño ou Michael Jordan e cantantes como Ricky Martin ou Shakira practican e recomendan con asiduidade o yoga alá por onde van. Din que conseguen conectar o corpo coa mente, ademais de relaxar, aliviar diferentes doenzas. Muller de 20 a 45 anos, de estrato social medio alto e residente nun centro urbano. Así é o perfil do alumno de yoga español, aínda que, como puntualizan a maioría dos mestres, nas aulas caben desde adolescentes ata persoas maiores e nenos,
xa que se practican exercicios que non estresan o corazón. Mais, unas razóns que levan a milleiros de persoas a abarrotar as cada vez máis numerosas escolas do noso país. Problemas de osos, coronarios, dificultades respiratorias, cancro, diabetes e, por suposto, as enfermidades típicas do ritmo de vida contemporáneo, estrés posvacacional ou non, ansiedade, depresión. Manuel Agulla Mádana, pioneiro do ensino do yoga en Galicia, contarános esta noite que diferencia os occidentais dos orientais no achegamento ás prácticas do yoga. Falaremos tamén con el das diferentes escolas, técnicas, vantaxes do control mental, emocional e respiratorio, de medidas depurativas e alimenticias e, por suposto, da meditación. Unha e 15 minutos da madrugada, imos comezar. Xa está con nós compartindo mesa e micrófonos Manuel Agulla Mádana. Moi boas noites, Manuel. Boas noites. Desafiando temporais, é un tempo tremendo, e desde Vigo directamente a Milenio para contarnos moitos aspectos, se cadra algúns deles para os nosos ointes descoñecidos sobre esta disciplina que non leva tanto tempo en España. Estou pensando nos tempos da transición, que foron tempos tremendamente difíciles. Aqueles que practicaban ou falaban de yoga eran pouco menos, Manuel, que paxaros raros, non? Xente moi extraña. E falamos de poucos anos atrás, de 20, 30 anos. Sí, bueno, efectivamente, en el momento en que hai unha apertura en todos os aspectos y evidentemente hai ya un mayor encuentro, un acercamiento hacia la cultura, una cultura pues mucho más universal, uno va saliendo de este pozo pequeño en el que se va encontrando como una rana que vive limitado y entonces otea el horizonte buscando en un océano infinito de conocimiento esas ansias que todos tenemos en nuestro interior de buscadores en todos los aspectos, ¿no? Primero buscadores que somos los seres humanos hacia el encuentro de la dicha o de la felicidad y luego también la otra cara de la moneda que viene a ser como el anverso y reverso de esa misma moneda es la cesación del dolor y el sufrimiento. Y cuando evidentemente uno mira en múltiples direcciones, puesto que antes uno miraba casi exclusivamente en una sola dirección por obligación, por imposición, automáticamente comienza uno a descubrir un mundo nuevo, un mundo amplio, un mundo profundo, a través del cual se comienzan a obtener y a recibir una serie de respuestas que va dando lugar a una dimensión nueva, distinta de la conciencia del individuo. Y ahí se entabla una búsqueda pues mucho más amplia y más profunda para ir obteniendo respuestas a los grandes interrogantes de nuestra existencia. Acabas de regresar prácticamente da India, estiveches tamén por Alemania. Quixera que compartises cos ointes de Milenio un pouco esta experiencia, que traes de alá, que hai de novo pola India, un pouco cal foi a idea desta viaxe. Bueno, yo soy un ser afortunado en ese sentido, tengo que decirlo, porque la India es como alguien que abre sus brazos para acogerte en su seno. La India es esa cuna, yo diría que inigualable, de un conocimiento que todos los seres humanos buscamos. Y ese conocimiento, de hecho, no se busca para nada fuera, sino que fundamentalmente la respuesta se obtiene allí donde ellos dicen que se encuentra y que es en el propio interior del individuo. Ir a la India es refrescarse, es bañarse en ese mar, en ese océano de dicha y de conocimiento que todavía sigue pues muy vigente, sigue muy vivo, y que a través de esa tradición del yoga, que recibe un término pues técnico que se denomina parampara, es decir, la sucesión o los sucesores de aquellos grandes pensadores, de aquellos grandes filósofos de antaño, del pasado, aquellos grandes
filósofos védicos y de los Upanishads, que son la cultura más profunda y más amplia de la filosofía y del conocimiento, donde grandes pensadores occidentales han mirado buscando respuestas a sí mismas a su propia existencia, digo por lo tanto que ese baño en la India no solamente es ese baño en el Ganges o ese baño en el río Sarasvati o cualquiera de los ríos considerados sagrados en la India, le van acercando a uno a esas respuestas que uno nunca obtiene pero que busca denodadamente. Por lo tanto, la India viene a ser algo así como la madre que te acoge en su seno, el padre que te dirige y te enseña, y a través de este sistema sucesorio, donde de maestro a discípulo se va depositando, se va trasvasando el conocimiento, por lo tanto es un conocimiento que nunca muere, porque es una energía que se mantiene viva, es una llama que no desaparece y va avivando la hoguera y el fuego del conocimiento. Vou recordar de novo os teléfonos de Milenio, 981-540-996 ou 981-540-966. Falaremos de moitos aspectos do yoga, moitos deles penso que descoñecidos, e o faremos con Manuel Agulla Madana do Centro de Yoga Sananda, que é un centro de referencia non só en Vigo, onde levan xa moitos anos traballando, por onde pasou prácticamente a metade da cidade e dos seus arredores, senón que incluso é un centro de referencia a nivel de Galicia e de España. Falaremos seguramente pois das convencións, dos congresos, dos simposios que se organizan anualmente en diferentes momentos para esa necesaria actualización de coñecementos, esa posta ao día, ese intercambio de experiencias que tamén é necesario, porque o yoga non é algo que este aí sen evolucionar, senón que vai mutando. De feito, ese cambio, esa evolución, dura xa 5.000 anos. Falabas de Oriente, falabas da India, Manuel, como esa nai que nos acolle no seu seo. É curioso como a xente en Oriente que se achega ao yoga non o fai como en Occidente, ou ao menos esa é a impresión que eu teño. En Occidente máis ben por problemas de saúde, non? A xente vai ao yoga para ver se lle arranxa ese problema que pode ter de costas ou ese problema gástrico. En cambio, en Oriente é máis como unha busca, o dicías ti, o interior, non? Esa busca cara ao interior ou esa viaxe ao interior de cada un. Un pouco diferente. Sí, bueno, si miramos históricamente a la India y a sus diversas filosofías, a veces contradictorias entre ellas mismas, pues ese gran tronco que es el hinduismo está ramificado, digamos, en múltiples ideas, en múltiples pensamientos, y en definitiva, en múltiples filosofías, que miradas desde Europa, aproximadamente hacia el siglo XVIII, mirando con desdén a países lejanos, en el sudeste asiático, por ejemplo, o en el subcontinente indio, se consideraban culturas enormemente primitivas o infantiles, pero obviamente en la medida en que uno iba adentrándose en el estudio de esos denominados textos sagrados, escritos en sánscrito, puesto que había realmente pocos eruditos y expertos en el conocimiento de esa denominada lengua de los dioses, pues iban de alguna forma interpretando una serie de ideas, como he dicho con anterioridad, profundas, que les concedían prácticamente un valor nulo. Pero en la medida, como digo, se ha ido investigando y se han ido adentrando en esos vericuetos, han ido desentrañando esos misterios de los estados, digamos, mentales, esos estados de conocimiento profundos a los que los seres humanos comunes no tenemos acceso. No es que no podamos, simplemente nosotros nos estamos distrayendo a través del mundo sensorial, persiguiendo aspectos de naturaleza material que por otro lado no es que esté mal, pero que no son un fin en sí mismo. Sin embargo, estos buscadores a las respuestas del alma o del Atman o del conocimiento profundo, como digo, han ido transformando su existencia. Es decir, no se han servido única y exclusivamente de los sentidos y de la mente como elementos de absorción de una serie de sensaciones externas que luego se han ido interpretando,
que se han ido acumulando una serie de conocimientos necesarios, pero ahí los indios o los hindúes no se han quedado, sino que han querido salir de los cauces marcados por el tiempo y el espacio, por la temporalidad. Y entonces han buscado respuestas que van más allá de esto que podemos denominar la conciencia individual, para que con esta conciencia individual, con este vehículo que es el cuerpo y la mente, con este ego en definitiva, podamos de alguna forma ser impelidos, ser impulsados a través de los diferentes movimientos, métodos y técnicas de yoga hacia otro estado de conciencia desconocido para nosotros, pero que sí a él podemos acceder. Así también, en la actualidad, la psicología transpersonal, de alguna forma lo que pretende también es dar a entender que esta conciencia individual en la que nos encontramos atrapados y que es tan misteriosa, y de la que por otro lado ese gran filósofo que fue Karl Popper decía, si existe algún misterio en esta vida, ese es el misterio de la conciencia del yo, la conciencia de yo como individuo, igual que todos aquellos que nos están escuchando. Pero para desentrañar tal misterio de la conciencia, los yogis van extendiendo sus experiencias mucho más allá de estos elementos, de estos vehículos, de estas herramientas que son el cuerpo y la mente, para alcanzar un nivel de conciencia, una dimensión de la conciencia, que a través de vivenciarla uno descubre una realidad de orden o de naturaleza superior. Y eso da lugar a que uno descubra su verdadera esencia, su verdadero yo, su verdadera realidad, su verdadera dimensión de la conciencia sin fronteras. Y para esto el yogi se apoya y se sirve de ese puente inigualable que es la meditación. La meditación es ese puente de unión entre lo finito y lo infinito, entre la ignorancia y la sabiduría, entre la muerte y la inmortalidad. ¿Cómo se debe practicar esa meditación, Manuel? Pues con mucha paciencia, Claro. puesto que en realidad hay múltiples técnicas de meditación, pero para hacerlo sencillo, y yo diría que dar un aspecto práctico a aquellas personas que nos escuchan, debemos buscar un lugar, a ser posible, tranquilo, donde nadie en realidad nos moleste durante unos 15 minutos aproximadamente. Y nos sentamos cómodamente, podemos sentarnos en el suelo, podemos sentarnos en una silla, con la columna recta, con la columna, el cuello y la cabeza en línea recta. Y vamos dejando en principio que la respiración se vaya produciendo de forma fluida. Es más, en principio debemos respirar conscientemente para oxigenar bien el organismo y fundamentalmente las células del cerebro, con la finalidad de permanecer despiertos y alerta. A continuación vamos dejando que la respiración se vaya produciendo de forma fluida, de forma natural. Ya para nada intervenimos en la respiración. Su ritmo se va produciendo por sí mismo, por sí solo, de forma independiente, de forma subconsciente, de forma automática. Y comenzamos a fijar la atención de la mente en un soporte que vamos a utilizar, que no es otro que la propia respiración. Observamos la respiración. Ya no participamos conscientemente de un ejercicio de respiración, sino que la respiración es el vínculo que nos une a la vida y lo más cercano que tenemos a nosotros. Y empezamos a observar cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo sale el aire, con esa sensación de roce, de calor. Y todo esto comenzamos a contemplarlo, a observarlo. Evidentemente es muy probable que comencemos a tener sensaciones físicas, comenzamos a tener sensaciones mentales, puesto que el pensamiento no cesa, se mueve, comienza a saltar uno de una idea a otra, de un pensamiento a otro, de un recuerdo a otro. Pues eso no debemos evitarlo, no debemos luchar contra esos pensamientos para desecharlos porque nos perturban y nos estorban. Ni tan siquiera intentamos aferrarnos o apegarnos
a sensaciones físicas o a cualquiera de los pensamientos que hay en el contenido mental, si estos son placenteros, y queremos de alguna forma retozar en ellos, vivir en ellos, gozar, disfrutar de ellos. Ni tan siquiera tenemos que rechazar las sensaciones negativas o los pensamientos hacia los que podemos sentir cierta aversión. Todo ese proceso que se va dando lo observamos, nos distanciamos de ellos, es decir, no los enjuiciamos, no reaccionamos ante ellos, no nos involucramos, somos como espectadores, somos como testigos que contemplamos. Y cuando somos conscientes que la mente se nos escapa, que la mente se nos va, que la mente comienza a identificarse con todos los pensamientos que van brotando, que van surgiendo, la atención vuelve a la respiración y así sucesivamente. Es decir, que uno no hace absolutamente nada, uno no se sitúa en una postura, en una posición de expectativa para que algo ocurra, para que algo suceda, para que algo se produzca. Más bien, uno se abandona por completo, uno lleva a cabo la meditación de forma incondicional, no impone condiciones, no se autoimpone condición alguna para que algo surja o algo se produzca. Gradualmente, la propia mente tiende a liberarse del propio peso del pensar. El pensar pesa. Y los pensamientos, a la medida en que van disminuyendo, es como si las nubes que hay en el espacio se van desvaneciendo poco a poco y desapareciendo, va quedando como algo único, lo uno sin lo segundo, es decir, ese cielo azul intenso, y uno podrá contemplar el fondo, uno podrá contemplar el sol en toda su riqueza y en toda su expresión. En la medida en que estas nubes, que son las ideas, los pensamientos, a través de los cuales o con los cuales nos vamos identificando, entonces se va ensanchando el nivel de conciencia, se va ampliando. Y es aquí donde surge eso que se llama la conciencia sin fronteras. Técnicamente en el budismo pues podemos denominarlo como el vacío, el nirvana, dentro de distintos aspectos del yoga del samadhi. En fin, en definitiva, esos estados místicos a los que todos podemos acceder. Esos estados de éxtasis a través de los cuales uno está fuera de sí mismo, es decir, más allá de su propio ego y su propia limitación, puesto que los seres humanos ansiamos la perfección. Deseamos realmente ser plena y absolutamente felices, pero casi nunca consideramos que estamos atrapados en lo bueno y en lo malo, en lo placentero y en el propio dolor, es decir, en la dualidad que está configurada por aquello que crea la realidad, cuya realidad está originada por la propia mente. Y a la medida en que esta mente se va refinando, en esa misma medida esta mente va siendo más clara, más lúcida, más transparente. Y entonces comienza a surgir una fascinación por el conocimiento, que uno ya no puede evitar ir a su encuentro, ir a su búsqueda y tratar, por lo tanto, de saborearlo y de experimentarlo. Y en definitiva, este es el proceso que podemos denominar yoga. Y ese último tramo donde el río se une con el océano, ese proceso de unión y de fusión, también podemos denominarlo yoga. Mente, espírito e corpo, esa comunión que moitos buscan cando practican o yoga. Non todos chegan ao final, non todos chegan a ese último estadio que nos comenta Manuel. Imos falar de moitos outros aspectos esta noite, coñecendo eses beneficios que son evidentes, que son recoñecidos, os beneficios físicos e mentais da práctica do yoga. Algúns deles xa quedaron expostos na conversa: a tranquilidade da mente, o alivio das tensións e da ansiedade, o desenvolvemento dos poderes mentais, unha memoria moito máis aguda, o poder de convicción, a autorrealización, o descubrimento das nosas potencialidades e dos praceres internos. Necesitamos concentración e necesitamos meditación e controlar a respiración, que a respiración é fundamental, importantísima en todo esto, Manuel. Cómo no, el yoga realmente se fija más en los aspectos prácticos. Digamos, lo que yo he explicado sencillamente está fundamentado
en esa filosofía profunda o esa filosofía perenne que en realidad el yoga es. Pero no todos los seres humanos buscan, más bien diría muy pocos, o muy realmente seres privilegiados y elegidos, porque tienen un grandísimo poder de discriminación, de discernimiento en esa búsqueda profunda. Yo creo que ninguno de nosotros, para empezar, quiere liberarse de sí mismo, de su propio yo, de su propio ego. En definitiva, uno quiere disfrutar de él, lo cual determina que todos queremos gozar primero de dicha, de placer y bienestar, y luego de salud. Y esa salud nos viene dada en principio, un poco a lo que tú te referías en la entrada que has hecho, tiene que ver fundamentalmente del interés que existe en la actualidad en lo que al yoga respecta, puesto que el yoga aporta un arsenal amplísimo de métodos para buscar el bienestar físico, el bienestar intelectual, el bienestar energético, emocional y psicoespiritual. Uno de ellos, evidentemente, es la respiración, puesto que los yogis hacen un especial hincapié en los métodos de respiración, que técnicamente se llaman pranayama, y que tienen múltiples funciones y finalidades. El primero de ellos, evidentemente, es mejorar todo nuestro sistema respiratorio, nuestras capacidades respiratorias, y a través de ellas vamos a estar mucho más atentos, más despiertos, porque los estados mentales tienen su repercusión en nuestro organismo. Así, cuando hay cierto estado de ansiedad a nivel mental, hay cierta desazón, automáticamente se agita la respiración, y agitándose la respiración perdemos la atención mental y evidentemente se incrementa la presión sanguínea, se modifican las ondas cerebrales, es decir, se catapulta tales pensamientos, si son de naturaleza negativa, en dirección a nuestro organismo, y se generan infinidad de cambios fisiológicos. De aquí que la respiración es el primero de los elementos, la primera de las medicinas, el primero de los medicamentos, mediante el cual podemos sentir una mayor sedación a nivel mental, una mayor tranquilidad. Tal sedación, tal tranquilidad no significa que estemos dormidos, muy al contrario, nos posibilita quitar la mente para fijar la atención y proyectar el pensamiento en la dirección que nosotros deseemos. Y eso es lo que genera ese gran poder mental, donde no hay dispersión, donde hay proyección mental, donde el pensamiento se hace estable, sólido, firme, poderoso. Y es a través de ese poder mental cuando algo que uno quiere va creciendo en la mente, ese pensamiento se hace prioritario, llena por completo el contenido mental, y es cuando algo se materializa y uno obtiene. De ahí que se suele decir, en lo que uno piensa, en eso se convierte. Por lo tanto, ese apoyo en la respiración es fundamental, puesto que vivir es respirar, respirar es vivir. Hablar no es otra cosa que respirar, lo que nosotros estamos haciendo. Aquellas personas que nos están escuchando y que posiblemente puedan sentir o tener interés en estos temas, se aminora la respiración para que la atención sea mucho mayor y se fije más la mente en el contenido de nuestras palabras. También la respiración es un factor primordial en la obtención de la atención mental. Imos falar de visualización, porque teño entendido que tamén neste centro de Yoga Sananda impartides técnicas de visualización. Está un pouco en relación co que comentábamos de capturar ese pensamento e de leválo ás súas últimas consecuencias. Se che parece, imos escoitar un breve conto, un conto milenario, de sabiduría milenaria, que nos vai deixar aquí en Milenio o psicoterapeuta transpersoal José María Doria. Son contos que teñen un fondo, teñen un trasfondo, teñen unha mensaxe. Este que imos escoitar, Cielo e Infierno, a mensaxe podería ser a solidariedade. A solidariedade que funciona mellor que a competencia, que o individualismo, a ultranza. Apoio, compartir. Esas son as palabras clave neste conto, Cielo
e infierno. Érase una vez, en un lejano reino, más allá de los mares del este, se encontraban dos amigos cuya curiosidad y deseo de saber acerca del bien y del mal los hizo un día dirigirse a la cabaña del sabio Lang, con ánimo de interrogarle. Una vez en su interior preguntaron al sabio: «Dinos, anciano, ¿qué diferencia existe entre el infierno y el cielo?» El sabio contestó: «Veo una montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres famélicos y hambrientos, víctimas de agitadas convulsiones de deseo y frustración. Sus palillos de comer son más largos que sus brazos, y por ello cuando prenden el arroz no pueden hacerlo llegar a su boca ansiosa». Un rumor exclamó entre los allí reunidos. Más tarde el sabio prosiguió y dijo: «Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres alegres y sanos, que miran con satisfacción y benevolencia. Sus palillos de comer son también más largos que sus brazos. Sin embargo, han decidido darse la comida los unos a los otros». Estamos a 20 minutos de chegar ás 2 da madrugada. Acompáñanos Manuel Agulla Mádana, mestre de yoga, responsable deste centro pioneiro do yoga en Galicia, que está situado en Vigo, Centro Yoga Sananda, onde se imparten diferentes técnicas e tipos de yoga. Podemos falar, se queres, un pouco de todos eles, ou dos principais, e tamén de visualización, porque impartides técnicas de visualización e ás veces a xente nos fai esa pregunta, pero visualizar exactamente que? Visualizar é imaginar algo, elevalo hasta ese fin, ese pensamento, Manuel. Bueno, lo que más libre existe en el ser humano es el pensamiento. Y el pensamiento, a través de él proyectamos la imaginación. Y mediante los pensamientos se van activando áreas del cerebro que evidentemente van a generar una repercusión en todo nuestro organismo. De hecho, la curación a través de la visualización pues produce, por ejemplo, sin ir más lejos, en personas, en pacientes con problemas cardiovasculares. Fundamentalmente está muy estudiado por el doctor Dean Ornish, donde hace que sus pacientes con problemas coronarios, donde hay ateromas, donde hay una serie de placas, donde hay una serie de depósitos de grasa en el interior de las arterias, pero con la finalidad de eliminarlos, entre otras técnicas, técnicas de relajación, técnicas de respiración, ejercicio físico, una dieta muy estricta, y luego esos métodos de visualización mediante los cuales los pacientes observan como si esas arterias fuesen una especie o bien de cañería o bien de tubería, que van siendo limpiadas de alguna forma, y a posteriori, cuando se hacen una serie de estudios, se viene a observar cómo esas arterias va siendo eliminada de ellas primero la rigidez, se va observando cómo tiene una mayor luz, una mayor apertura, y de alguna forma, por muy increíble que parezca, se van regenerando. También nosotros observamos que cuando nos anticipamos mediante ideas y pensamientos negativos, sobre todo aquellas personas que tienen miedo a volar, se sitúan ya en esa posición, se anticipan al vuelo que tienen que efectuar dentro de un mes posiblemente, comienzan a padecer insomnio, comienzan a padecer sudoraciones, palpitaciones, etc. Eso es un tipo de visualización en contra de la voluntad de uno negativa, pero que está
repercutiendo de forma asimismo negativa en todo su organismo. Cuando nosotros podemos visualizar, por ejemplo, y podemos hacer una visualización ahora, hagamos si un tú me lo ejercicio, permites, claro que sí. pues vamos a decir a todos nuestros oyentes que en 2 minutos comenzamos a hacerla, y sobre todo aquellos que están en su casa, en su hogar, se coloquen en una posición cómoda, posiblemente o bien sentados o bien tumbados, o si están en la cama, déjense estar, que ahí se está muy bien. Y aquellos que van conduciendo, si tienen la posibilidad de orillar el vehículo, pues haremos una breve relajación y luego asimismo una breve visualización. Y ustedes mismos podrán comprobar de esa sensación de armonía y de bienestar que van a sentir en su propio interior. Por lo tanto, hay múltiples visualizaciones que se producen, que se llevan a cabo, que se realizan con la finalidad de obtener algo, con la finalidad de sanar, con la finalidad de vencer una fobia, situándose en ella, visualizándola y viéndose capacitado para vencerla y generando el hábito mental de antemano, se va produciendo un reforzamiento y no una evitación de tal circunstancia, lo cual posibilita a la persona de ir enfrentándose a aquello que le está produciendo tanto dolor, tanto malestar, y que de alguna forma está limitando la dicha y la felicidad en su propia existencia, ¿no? Así que si ahora se encuentran ya ahí tranquilamente tumbadas y tumbados, sitúen ambas manos a la altura del abdomen y comiencen a hacer una respiración abdominal y diafragmática, tranquila, suave, cómoda, donde al inhalar, al inspirar, van sintiendo como el abdomen se va hinchando como si fuera un globo. Y al exhalar van expulsando el aire y van notando como el abdomen se afloja, se distiende y se va deshinchando. A todo esto lo van acompañando con una actitud mental a través de la cual van asociando ideas de bienestar con la inspiración. En la medida en que ustedes van inspirando, asocien que van absorbiendo energía, prana, vida, bienestar, y en la medida en que van expulsando el aire, van desechando las tensiones que pueda haber en su cuerpo, notando cómo éste se alivia, cómo se desprende de tales tensiones, cómo se desbloquea, cómo se afloja. Asimismo, en la medida en que van expulsando el aire, van desechando, van desterrando de la mente todo tipo de sensación negativa. Ahora con la expulsión voy sintiendo alivio y voy eliminando tal o cual temor, tal o cual miedo. Así que inspiramos energía y bienestar y vamos expirando toda la tensión, todo el malestar, todas las sensaciones negativas. Simplemente van dejando ahora que la respiración se produzca por sí sola, y lo único que hacen es llevar la atención de la mente a observar sin más el movimiento ya en estos momentos automático del abdomen, o como si fuese una ola suave que se eleva y una ola suave que desciende. Ese proceso simplemente lo observamos, somos espectadores, como si en realidad fuésemos respirados más bien. Imagínense, visualícense que están ustedes sentados a orillas de un río, de un hermoso río, un hermoso día donde la naturaleza en realidad nos acompaña. Sienten una brisa suave, vivan este momento en realidad como si estuviese sucediendo, esa brisa suave que va acariciando su rostro y todo su cuerpo, esos rayos del sol que de alguna forma van calentando su cuerpo, la fragancia y el olor que reside, que se encuentra
en la naturaleza a su alrededor y escuchen asimismo ese rumor, ese murmullo de las aguas del río que van descendiendo. Traten de visualizar y de vivir esto en este instante. Mirando a las aguas del río, ustedes pueden ahora contemplar cómo van descendiendo y bajando diferentes hojas de los árboles que han caído sobre la superficie y que esas aguas suaves del río van arrastrando. Y en una de estas hojas, mentalmente, vayan depositando esa idea, ese pensamiento, ese miedo, esa fobia, o cualquier otra cosa de la que quieran ustedes desprenderse, deshacerse, y sitúenla mentalmente sobre esa hoja. Y vayan observando cómo esa sensación negativa se va moviendo río abajo, siendo transportada y llevada por esa hoja. Obsérvenlo, vívanlo. Y noten cómo río abajo la hoja desaparece. Y sitúen ese mismo pensamiento negativo para desprenderse y alejarse de él de nuevo, para reforzar esa idea sobre otra hoja que va bajando frente al lugar donde usted se encuentra. Y note cómo esa hoja aleja esa idea de usted, río abajo, alejándose, desapareciendo. Y vaya notando de esta forma cómo su mente va quedando más tranquila, más serena, más sosegada. Y quédese así durante unos breves segundos, disfrutando ahora del bienestar que se va produciendo en la quietud de su cuerpo, en la observación de la respiración hacia donde usted lleva su mente observándola y abandonándose durante unos breves instantes. Disfrute así de ese estado de quietud que se va generando en su mente, en su conciencia, y ese descanso que se va dando a sí mismo en su cuerpo. Qué paz. 10 minutos ainda nos quedan por diante de programa e a verdade é que seguindo este exercicio que é moi doado, que é moi sinxelo, que todos podemos practicar en calquera momento, pois xa sinte un benestar. Claro, porque, entre otras razones, cuando hay esa quietud, y eso está muy bien estudiado por científicos de gran reconocimiento, tal cual es el doctor Benson de Harvard, por ejemplo, que la quietud comienza a producir un cambio en la presión sanguínea que se va equilibrando, se va reduciendo el ritmo cardíaco, se va reduciendo el flujo de la respiración, al mismo tiempo se van generando y produciendo ondas alfa en nuestro cerebro, y luego eso que se llama la farmacia de Dios, que no es otra cosa que nuestro propio cerebro, donde hay una serie de sustancias que comienzan a producirse, donde se va modificando la neuroquímica cerebral, hay una mayor producción de serotonina, que es responsable de esos estados de bienestar. Al mismo tiempo vamos sintiendo cómo se enriquece en nuestro cerebro, se enriquece de mensajeros químicos que son los neurotransmisores y que de alguna forma tales procesos químicos son responsables de sensaciones, de momentos de paz, de quietud, de tranquilidad, y donde se generan endorfinas, que son unas sustancias que se producen a sí mismo en nuestro cerebro y que tiene mucho que ver, de alguna forma, en su experiencia con la morfina, con el opio. Es decir, que de alguna forma nos sentimos seducidos por un estado de bienestar que se produce en esta farmacia cerebral y que podemos acceder a modificar nuestro nivel de conciencia y también nuestro nivel y estado de ánimo
mediante estos métodos de meditación, de relajación, de visualización. Canto poder positivo e seguramente negativo, porque hai esa contrapartida, o positivo e o negativo, encerra a nosa mente. Canto coñecemos e, sobre todo, canto descoñecemos. Falabas de Harvard, para lá irás dentro de pouco, non? Para coñecer máis deses aspectos neurobiolóxicos que poden aportar, pois, un novo interese o yoga agora mesmo. Sí, nosotros realmente estamos muy relacionados con el campo, digamos, de la ciencia y de la medicina, y para ello contamos con grandes colaboradores. Por mencionar algunos, el doctor Santiago Ramón y Cajal, que es el nieto del premio Nobel, o el doctor Calle, o asimismo el doctor Rodrigo Delgado y otros tantos, ¿verdad? Sí, tengo la fortuna de acercarme próximamente a Harvard para estar precisamente con el doctor Benson, que ha estudiado en profundidad la respuesta de la relajación a través de la meditación y técnicas de relajación, y que en la comunidad científica es ampliamente aceptada la yogoterapia, es decir, las múltiples técnicas de yoga que se aplican como terapia. Justamente para sentir el bienestar, para curar o sanar distintas alteraciones o patologías o enfermedades, y no cabe duda que el yoga aporta tanto al individuo, entre otras razones, porque éste toma las riendas de su vida y de su existencia. Es decir, todos necesitamos tener cierta relación con el médico, pero también debemos aprender a tener una relación sana, positiva con nosotros mismos, puesto que nosotros somos responsables también de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y cuando vamos modificando esos hábitos negativos que poco aportan, sino nada más que negatividad y dolor y sufrimiento y enfermedad, pues el tabaco, el alcohol, un descontrol alimenticio, etcétera, pues bueno, he aquí donde en el momento en que uno toma las riendas para querer sentirse bien, pues se puede acercar a un centro de yoga y esa intención ya es sanadora. Eso tiene que ver mucho, por otro lado, con la antigua medicina griega, donde las personas se iban acercando a distintos templos, donde allí estaban situados sanadores, médicos que se dedicaban a curar no solamente el cuerpo, sino también la mente y el alma, y ya ese tránsito, ese movimiento, ese peregrinar, ¿verdad?, hacia el dios, digamos, de la medicina, Asclepio, Esculapio, con la finalidad de ser sanado mediante el ayuno, mediante la oración, mediante la socialización de la vida, el compartir, como existe hoy en día en los propios balnearios, y más bien antiguamente, a principios, digamos, del siglo, pues ese comunicarse con otros, esa interpretación de los sueños que se iban produciendo, hacía que las personas realmente elevasen su nivel vibratorio. En la medida en que se iba elevando su nivel vibratorio de energía, comenzaba a haber o bien una remisión espontánea de distintas enfermedades, o bien podría producirse diferentes sanaciones, o cuando menos la aceptación del mal para poder sobrellevarlo, pues muchísimo mejor. Y estas personas se sentían muy satisfechas cuando retornaban a sus lugares de origen e iban dando la noticia de ese sentimiento, de esa sensación, de esas vivencias, que a su vez despertaban el interés en otros individuos que se iban acercando a estos lugares para sanar, ¿no? Bien, pues con todo esto quiero decir que en el campo del yoga da lugar a que en la medida en que el individuo tenga la determinación de querer sentirse mejor, se pone en marcha, se pone en movimiento, y luego desde su propio interior se produce ese bienestar. Lo mismo pues ocurre con el efecto placebo de una forma, o la sanación a través de la fe,
que es como se producen distintas sanaciones, ¿no?, de manera misteriosa. Científicamente non hai unha explicación, pero obviamente está aí e sabemos que esas sanacións, esas remisións das dores, das enfermidades ou ese benestar se produce desde o punto de vista da fe e desde o punto de vista tamén da práctica. Bueno, es que la ciencia solamente puede dar fe de algunas cosas y dar fe de otras muchas que no sabe. En definitiva, no podemos apoyarnos todos en la ciencia. La ciencia no lo puede explicar todo. La ciencia es, a veces, se da en la ciencia, que es muy necesaria, por otro lado, que yo la adoro, pero se da un reduccionismo, puesto que únicamente hay unos aspectos conocidos para nosotros que podemos de alguna forma estudiar y llegar a conclusiones. Pero evidentemente hay otros aspectos que nos escapan. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo he estado en los Himalayas, en alguna cueva meditando, hay grandes yogis que están total y absolutamente, que se llaman avadutas, desnudos, y son capaces de soportar temperaturas de 40 grados bajo cero. Y lo mismo se produce en el Tumo tibetano, una meditación que además está recogido por cámaras, donde distintos monjes tienen la capacidad de pasarse toda una noche a la intemperie, a unas temperaturas bajísimas, y el día siguiente, pues, tranquilamente, vuelven a sus monasterios sin que nada hubiera ocurrido. Es decir, hay aspectos muy misteriosos. Hoy en día hay una gran superstición en nuestra sociedad que trata de encontrar la seguridad del futuro ante la incertidumbre que el ser humano encuentra y se acerca a los llamados videntes, que yo a veces suelo decir que de 12 que dicen ser 14 no lo son, pero he tenido la fortuna de conocer las lecturas de Edgar Cayce, he tenido la fortuna de conocer a Marin Rosner, que es una gran amiga mía, que en definitiva ha venido a España a través de nosotros por primera vez, y Olga Worrell, que ha sido una de las grandes videntes norteamericanas, pero estoy hablando de gente con gran poder, con gran consistencia, con gran personalidad, con gran conocimiento, y no lo que tanto está abundando en la actualidad, que tenemos que ser cuidadosos. Manuel Agulla, terás que vir outro día para falar destes e de outros aspectos. Bueno, non é necesario que venga outro día, me quedo e ya está. Pois queda. Son as dúas noticias e despois Vite González. Ata mañá, amigos, en Milenio.